đam ơi na con kia lại con đi lại cái ta. Bonpan es un músico que la primera vez que lo vi fue justo caminando por el mercado nocturno de Luang Prabang. Inmediatamente me enamoré de su música, de su manera de aproximarse a la música, de su expresión musical y sobre todo de su autenticidad y sinceridad a la hora de hacer música. Es algo que siempre he perseguido en mi vida como músico. El primer momento cuando lo escuché, pensé cómo me gustaría grabar a ese hombre. Es lo primero que se me ocurrió. Y paseando por Luang Prabang en ese momento yo no estaba preparado para eso. Y es un sueño que luego realicé cuando decidí hacer mi documental. Casi cada día diría que he ido al mercado nocturno de Luang Prabang, lo veo allí, que está tocando. La gente le da un poco de dinero y con eso va sobreviviendo. La verdad que ya cuando lo conocí hace unos años atrás lo vi bastante frágil, viejo, con problemas de vista también. Y últimamente lo veo muy empeorado. Pero el día que decidí grabarle me acerqué a él con un amigo de Laos que habla laosiano y entonces tratamos de comunicar con él. Y él estaba sentado en la calle, como siempre, tocando en el mercado. Y le dijimos si el día siguiente por la mañana a las 8 podíamos vernos y lo recogemos con las motos y nos vamos al Mekong a tocar y a grabar. Y él estaba muy contento, le pareció muy bien. Y entonces le dije, sobre todo a las 8 nos vemos, ¿vale? Claro, como no tiene un móvil o otra manera de contactarle, él me dijo, sí, yo ya estoy aquí. O sea, era por la noche y él ya estaba allí durmiendo, preparado, diciendo a las 8 de la mañana me vais a encontrar aquí. Y efectivamente el día siguiente estaba allí en el mismo lugar donde lo encontramos la noche anterior. Fuimos al Mekong, montamos el equipo y él estaba tan tranquilo allí esperando tocar que parece que es lo que más le gusta. De hecho recuerdo que cuando dejamos de grabar él siguió tocando ahí. Siempre que lo oigo tocar, toca las mismas melodías, canta las mismas canciones populares de Laos, pero lo hace con una intensidad como si fuera la primera vez. Es como un niño tocando. Y en eso me recuerda un poco al concepto de bluesman, ¿no? Los músicos de blues de hace 100 años, del principio del siglo pasado. Creo que tiene la misma conexión folclórica que tenían los primeros bluesmen, que tocaban la música de su comunidad, de su identidad. No es nada fácil afinar con ese instrumento que ya no tiene trastes, y construido con esa lata, creo que lo construyó él mismo, y mantener esa afinación todo el rato realmente es admirable. Por supuesto he incluido a su actuación en el río cuando edité la película, el documental Laos, un estado de ánimo, que os dejo aquí en el enlace para que podáis verlo. Agradecería mucho si dejáis un comentario sobre lo que os ha parecido la película. Được